lleno de bendiciones. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en esta reunión, que pueda edificarnos y honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pastor Bor, nos alegramos. Buenos días, feliz sábado para todos los hermanos y para el Pastor Bor, al cual queremos darle gracias por la gentileza que ha tenido de estar hoy teniendo la prédica aquí en la iglesia de West Hollywood. Para quienes no conocen al pastor, porque sé que hay personas que están entrando por primera vez, él es una de las personas más importantes y uno de los predicadores más importantes que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que, Pastor Bor, sin más preámbulos, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermano Santa María. Es un placer estar con ustedes. Yo sé que el hermano Santa María tuvo un desafío muy grande con la pandemia, pero gracias a Dios se ve muy bien, hermano. Se ve muy bien también su esposa al lado suyo. Gloria a Dios, porque ha podido recuperarse de esta enfermedad tan terrible que ha afligido no solamente a los Estados Unidos, sino básicamente a todo el mundo. Hoy el título de nuestro tema es las 3 dimensiones del sábado. Esta pandemia ha dado tiempo para que la gente esté con la familia, para que los trabajadores descansen y para que el medio ambiente goce de un buen merecido reposo. Hace unos años el Papa Francisco publicó su famosa encíclica Laudato Si sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, ayudar a los pobres, darle descanso a los trabajadores y a las familias. Sugirió que cada semana todos deben descansar el domingo para cumplir estos objetivos. Otros sacerdotes y ministros han sugerido lo mismo. Este objetivo del Papa es loable, pero debemos preguntarnos si el domingo es el día apropiado. ¿No sería más lógico descansar el 7º día después de una larga semana de trabajo? En realidad, la sugerencia del Papa es buena, pero el día por el cual aboga es el día equivocado. Hoy vamos a ir a la Biblia para ver qué dice la Biblia en cuanto al día en que deben descansar los trabajadores, la familia y el medio ambiente. Para esto necesitamos regresar a la creación. Así que volvamos en nuestras mentes y en nuestras Biblias al relato que encontramos en Génesis, el capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo a donde comienza la Biblia. Génesis 1 y el versículo 1 y 2. Quiero que recuerden las características que encontramos en estos versículos y les voy a delinear cuáles son los puntos claves. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, recuerden esa palabra, y vacía, recuerden esa palabra, y las tinieblas, recuerden esa también, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el planeta estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Pero luego comenzó la semana de la creación. Ahora, ¿quién fue el creador? Bueno, cuando uno lee la Biblia, a veces la Biblia da la impresión de que Dios el Padre fue el creador. En otros versículos parece decir que Cristo fue el creador. En realidad no hay contradicción. El Padre fue el arquitecto, pero el que hizo el trabajo directamente fue Cristo Jesús. Vamos a notar eso en 2 textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Volvamos a Juan 1 y el versículo 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? El verbo es Jesús. Lo dice el versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne.
Ahora, fíjense el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, por Cristo, por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y por si acaso no entendieron, todas las cosas por Él fueron hechas. Luego repite, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Creador fue Cristo Jesús. 1 Corintios 8:6 nos dice cómo el Padre y el Hijo estuvieron involucrados en la creación. Dice ahí en 1 Corintios 8:6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien procede y para el cual vivimos. Así que del Padre todo procede y para Él vivimos. Y luego sigue diciendo el versículo, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Así que noten que aquí dice que todo procede del Padre por medio del Hijo. El Padre hace el plan y Cristo implementa el plan. Así que el Creador directamente, el que hizo el trabajo y luego descansó también con el Padre, fue Cristo Jesús. Ahora, la semana de la creación duró 6 días y luego vamos a hablar de un séptimo, pero la obra de la creación tomó 6 días. Vamos a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. Génesis 1, 31. Y vio Dios, y ya hemos visto que está hablando de Jesús, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que noten, dice, Dios vio todo lo que Él había hecho, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, vamos a continuar leyendo el capítulo 2 y el versículo 1. Necesito explicarles algo. Los autores o los escritores de los libros de la Biblia no pusieron capítulos y versículos. Eso fue agregado mucho tiempo después para que sea fácil para nosotros conseguir los versículos y los capítulos. Así que el capítulo 2 y el versículo 1 de Génesis en realidad pertenece al capítulo 1. Es decir, el capítulo 2 y el versículo 1 debe ser el versículo que concluye el capítulo 1. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, volvamos otra vez a Génesis, el capítulo 1, 31, y continuemos leyendo hasta el versículo 2, el versículo 1 del capítulo 2, continuadamente sin interrupción. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Ve que tiene sentido leer el versículo 1 del capítulo 2 como la conclusión del capítulo 1? Nuevamente dice, vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces yo pregunto, ¿qué día terminó Dios su obra de creación? ¿Qué día terminó Jesús su obra de creación? Terminó el sexto día, pero eso no completó la semana de la creación. Vamos a leer ahora Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Lo que sigue a la conclusión de la obra, el sexto día. Ya está por ahí. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que se enfatiza 3 veces que el día de reposo es el séptimo día.
dice que Dios reposó el séptimo de toda la obra que hizo, bendijo el séptimo y santificó el séptimo. De esta manera, cuando concluyó el séptimo día, ya la semana estaba completa. Dios había creado la semana, porque la semana tiene 7 días. Así que la obra de la creación duró 6 días. El séptimo día Dios reposó, bendijo el séptimo día y santificó el séptimo día. Así que los puntos que quiero subrayar es, según el relato de Génesis, el sábado es el séptimo día de la semana y es un día en que Dios hizo 3 cosas. Reposó, bendijo y santificó el día. Ahora, vamos al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Vamos a encontrar los mismos elementos que vimos en Génesis 2, 2 y 3. Así que vamos a Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Noten la repetición. El séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, Dios va a dar la razón por la cual nosotros debemos trabajar 6 y reposar el séptimo. Hay una razón. Dice en el versículo 11, ¿por qué? Es decir, ahora viene el motivo por el cual debemos trabajar 6 y reposar el séptimo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora escuchen bien. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Pregunto, ¿el sábado del cuarto mandamiento es el mismo sábado de Génesis? Absolutamente. Porque en ambos dice que el sábado es el séptimo día, después de 6 días de trabajo. En ambos lugares dice que Dios reposó ese día, lo bendijo y lo santificó. Es decir, el sábado es el séptimo día. Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. Y luego le dijo al hombre que lo guardara como recordativo de la creación. Eso es un punto muy importante. Dice que debemos trabajar 6 y reposar el séptimo porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día. Es decir, cuando guardamos el sábado estamos conmemorando la creación. Ahora, esto es importante. ¿Por qué razón? Vamos a leer primero Patriarcas y Profetas, página 89, para luego entonces hablar un poco más sobre el monumento conmemorativo que hizo Dios de la creación. En Patriarcas y Profetas, página 89, escribió la sierva del Señor: los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. Ahora fíjense la razón. Porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. ¿Entienden eso? Los primeros 6 días de la semana, el hombre trabaja. ¿Por qué razón? Porque Dios empleó 6 días en la primera semana en la obra de la creación. Sigue diciendo la cita. En el día séptimo, el hombre debe abstenerse de trabajar. Es decir, el séptimo día el hombre no debe trabajar. ¿Por qué razón? Aquí viene la razón. En el día séptimo, el hombre debe abstenerse de trabajar en conmemoración del reposo del Creador. Muy importante. Es decir, cuando nosotros reposamos el séptimo día, estamos conmemorando el reposo que tuvo Dios el primer sábado de la historia de este mundo. Ahora, ¿por qué tenemos que guardar el séptimo día en conmemoración de la creación y no el primer día?
Porque el Papa dice, hay que guardar el primer día de la semana, el domingo, en conmemoración de la creación, para cuidar la creación. Pero la Biblia dice que el séptimo día es el día que conmemora la creación y es el día que debemos guardar. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿Obedecemos la autoridad del Papa, que dice que es el primer día? ¿O tenemos nosotros guardamos nosotros el séptimo día en señal de aceptación de la autoridad de Dios? Ahora, la fecha de un monumento conmemorativo no se puede cambiar. Por ejemplo, el 20 de julio se celebra en Colombia como el Día de la Independencia de Colombia. Es un evento que ocurrió un día preciso y no se puede celebrar otro día. ¿Qué día celebran los colombianos la independencia de Colombia? El 20 de julio. ¿Por qué el 20 de julio? ¿Acaso no pueden decir, celebremos el Día de la Independencia el 20 de agosto? ¿Por qué no sirve el 20 de agosto? Porque ese no fue el día que ocurrió el evento original. Para conmemorar el evento original hay que hacerlo en el día en que ocurrió ese evento. Creo que están entendiendo por qué el domingo no puede conmemorar la creación, porque ese no fue el día que Dios reposó. Ahora, imagínense celebrando mi cumpleaños, que es el 26 de junio, y yo le digo a mi esposa, estoy aburrido, ya llevo 70 años celebrando mi cumpleaños el mismo día, el 26 de junio. Yo creo que este año yo voy a celebrar mi cumpleaños el 26 de diciembre. La gente diría, ¿está loco? ¿Por qué razón no puedo celebrar mi cumpleaños el 26 de diciembre? Porque ese no fue el día en que ocurrió el evento original. Celebro mi cumpleaños el día en que nací. No se puede celebrar otro día. Lo mismo sucede con el aniversario. Mi aniversario, este año acabamos de cumplir 49 años de casados. Lo celebramos el 23 de diciembre, el día que nos casamos. ¿Qué creen que mi esposa diría si yo le digo, mira, ya llevamos tantos años, 49 años celebrando nuestra boda el día 23 de diciembre? Vamos a celebrar el 20 de julio, o el 23 de julio, mejor dicho. ¿Qué diría mi esposa? Mi esposa diría, eso no se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque no nos casamos el 23 de julio. Nos casamos el 23 de diciembre. Es decir, la conmemoración hay que celebrarla el mismo día en que ocurrió el evento. Dios reposó el séptimo día y por lo tanto nosotros para conmemorar el reposo del Creador tenemos que reposar el séptimo día. No puede ser el primer día de la semana porque ese no es el día que conmemora la creación. Ahora, cuando Jesús terminó la obra de la creación, no había judío. Así que no se puede decir que el sábado fue hecho para los judíos, como dice el mundo cristiano. Dice, no, el sábado eso era judío, pero nosotros guardamos el sábado cristiano, que es el domingo. No, porque el sábado fue creado antes del pecado, cuando no había judío. Los judíos vienen de Judá, mucho tiempo después de la creación. Algunos dicen, pues el sábado era del antiguo pacto. No, porque cuando Dios creó el sábado, no había necesidad de antiguo pacto. Algunos dicen, bueno, el sábado era señal del reposo que nos va a dar Cristo del pecado. No, tampoco, porque cuando Dios creó el sábado no existía en realidad el pecado en ese tiempo. Es decir, el sábado es parte del plan original de Dios antes del pecado, antes del antiguo pacto, antes que existiese un judío. Es una conmemoración para todos los seres humanos de la creación. Pero algunos objetan. El relato de la creación no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el sábado. El relato de la creación dice que Dios fue el que reposó. Y cuando leemos el relato de la creación, vemos que así es. El relato de la creación no dice que Dios les declaró a Adán y Eva, guarden el séptimo día sábado, reposen el sábado.
No lo dice el relato de la creación. Por eso algunos cristianos dicen, bueno, ese primer sábado era el sábado de Dios porque Dios reposó, pero no se lo dio en ese momento al hombre. Más adelante, en el cuarto mandamiento, Dios le dio el sábado a los judíos, pero no era en realidad parte del plan original de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué es que Dios no mandó a Adán y Eva que reposaran ese primer sábado? Hay varias razones, les voy a compartir 6 razones por las cuales Dios no les mandó a Adán y Eva que observaran o que reposaran ese primer sábado. Primero, como he indicado anteriormente, y no estudiamos esto directamente en este tema, pero puedo mencionarle algunos versículos. Cuando dice en Génesis 2, 2 y 3, 2 veces, que Dios reposó de su obra, en realidad la palabra reposó es la palabra Shabbat. Y la palabra Shabbat significa cesar, significa dejar de hacer algo. Es decir, el séptimo día Dios no creó más, cesó de crear. Dios, por lo tanto, el séptimo día sencillamente cesa del trabajo que había estado haciendo durante los primeros 6 días. Ahora, Dios podía cesar el séptimo día, pero Adán y Eva no podían cesar. Y usted dice, pastor, ¿cómo es que usted dice que Adán y Eva no podían cesar? Bueno, yo les pregunto, ¿cesar de qué? Si no habían trabajado. Para cesar tendrían que haber trabajado 6, pero no podían cesar porque no habían trabajado. Así que Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva, este séptimo día cesen. Hubieran dicho, ¿cesar de qué? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios podía cesar, pero Adán y Eva no podían cesar porque no habían trabajado. Hay una segunda razón por la cual no encontramos un mandato en Génesis para que Adán y Eva cesaran de su trabajo el sábado, que no habían trabajado. Esta razón es obvia. Dios tuvo que crear el sábado antes que pudiera dárselo al hombre. Dios no podía darle al hombre lo que no había creado. Tuvo que crear el sábado primero para luego dárselo al hombre. Claro, alguno podrá decir, pastor, ¿a dónde dice la Biblia que Dios hizo el sábado para el hombre? Lo dice en Marcos 2 y el versículo 27. El sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, Dios hace el sábado, reposa todo el sábado de su obra y luego entonces encontramos que Dios le da el sábado a los seres humanos. Lo crea primero para luego dárselo a Adán y Eva. No podía dárselo a Adán y Eva antes de crearlo. En tercer lugar, Jesús no podría haberle mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado o santificaran ese primer sábado. Y ahora voy a concluir a partir con ustedes un punto que para algunos va a ser sorpresivo. Por muchos años, tal vez por más de la mitad de mi ministerio, yo había pensado que Dios santificó el sábado cuando comenzaba el séptimo día. Que cuando el séptimo día estaba comenzando, Dios trabajó 6. Cuando comenzaba el séptimo día, entonces Dios dijo a Adán y Eva, este día es santo, yo lo bendigo, guárdenlo. Pero luego estudiando más detenidamente, descubrí que Dios no santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Cuando concluyó ese primer sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, todo ese día sábado, el sábado no fue santo ni bendecido hasta que el día terminó. Y alguno podría decir, pero Pastor Bor, ¿a dónde saca usted esa idea? Vamos a Génesis 2 y el versículo 2 y 3 nuevamente. Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Y vamos a leer con cuidado.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, que significa cesó, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Paremos un momento allí. Dice que Dios bendijo y santificó el día. Ahora, ¿por qué bendijo y santificó Dios el día? Dice nuevamente, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en ese día reposó. Reposó, en otras palabras, y luego lo bendijo y lo santificó. Encontramos lo mismo en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a leer otra vez Éxodo 20 y el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 11. Dice, en realidad los versículos anteriores dicen que debemos trabajar 6 y reposar el séptimo. Ahora el versículo 11 da la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora escuchen. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa por tanto? Significa por eso. Es decir, reposó en el séptimo día y por eso bendijo el día sábado y lo santificó. Es decir, el sábado llegó a ser santo cuando el sábado concluyó. Ahora podemos entender por qué no les mandó Dios a Adán y Eva que santificaran ese primer sábado. Porque ese primer sábado no fue santo sino hasta que terminó. Cuando terminó, Dios lo bendijo y lo santificó. Así que Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva cuando comenzó ese primer sábado, santifiquen el sábado porque el sábado es santo, porque todavía no fue santo sino hasta que terminó. La cuarta razón por la cual Dios no les mandó a Adán y Eva que cesaran, que practicaran Shabbat ese primer sábado, es porque dice la Biblia que Dios lo bendijo y lo santificó. Dios en la Biblia nunca bendice y santifica algo para sí mismo. Cuando Dios bendice y santifica algo, lo bendice y lo santifica para el hombre. Lo aparta como santo para el hombre. Lo bendice para el hombre. Dios no necesita un día santo. Dios es la fuente de toda santidad. Dios no necesita bendición porque Dios es la fuente de todas bendiciones. Es decir, el hecho de que Dios bendijo y santificó el sábado significa que lo apartó. La palabra santificar significa apartar para un uso santo. Cuando ese sábado terminó, Dios lo apartó como un día santo para dárselo al ser humano. La quinta razón por la cual Dios no les mandó a Adán y Eva que santificaran ese primer sábado o cesaran ese primer sábado es una razón obvia. Y es que Adán y Eva no podían guardar el sábado sin que Dios primero les diera el ejemplo de cómo guardarlo. Es decir, Dios el séptimo día ejemplificó cómo se debe guardar el sábado. Cesar. Una vez que Dios reposó todo el séptimo día, entonces ahora Dios le puede decir a Adán y Eva, ustedes vieron cómo yo reposé el séptimo día, ahora ustedes van a seguir mi ejemplo. No pueden haber seguido el ejemplo de Dios sin que Dios primero les diera el ejemplo de cómo reposar ese día. Por eso en Patriarcas y Profetas, página 28, Elena White escribió lo siguiente. Ahora escuchen bien. Alguno podría pensar, bueno, Pastor Bor, cuando usted dice que Dios bendijo y santificó el sábado después que el día terminó, ¿quién sabe si eso será verdad? Bueno, leímos 2 versículos de la Biblia. Ahora vamos a leer algo explícito del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 28, dice, después de descansar el séptimo día. ¿Qué significa la palabra después? Ustedes saben qué significa, ¿verdad? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó.
Ahí está clarito. La sierva de Dios dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre? Después de descansar todo el día. Es decir, el primer sábado es el sábado de Jehová, no es el sábado del hombre. Luego Dios toma el sábado y se lo da al hombre a partir de la segunda semana. Así que dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Ahora escuchen esto. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios? ¿Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador? Así que claramente, Adán y Eva no podrían haber guardado ese primer sábado sin que Dios reposara primero para darles el ejemplo. La sexta razón es la más contundente, y ahora les voy a decir algo que es tal vez sorpresivo para muchos, y es que el cuarto mandamiento de la ley de Dios se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana de la historia de este mundo, no a partir de la primera semana. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a mirar una secuencia de eventos en la creación. Jesús trabajó 6 días, cesó el séptimo día y de esta manera creó la semana de 7 días. Trabaja 6, cesa o reposa el séptimo y la semana está completa. Ahora, después de completar el séptimo día, Dios entonces bendice y santifica el séptimo día. Luego Dios toma la semana de 6 días y el séptimo día y le entrega la semana a Adán y Eva y por extensión a todos sus descendientes. Y ahora Adán y Eva y luego sus descendientes van a hacer lo mismo que hizo Dios. Pero en la segunda semana, van a trabajar 6 y el siguiente sábado van a reposar el séptimo día como Dios hizo en la primera semana. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva después que trabajaron 6 días. Dios no podía decirle a Adán y Eva, guarden el séptimo día, sin que ellos hubiesen trabajado 6. Porque el cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra y reposarás el séptimo. Dios no podía darles a Adán y Eva el cuarto mandamiento en la primera semana, porque ellos no habían trabajado 6. Es decir, Dios trabaja 6, reposa el séptimo, y luego entonces Dios dice, ahora el cuarto mandamiento se aplica a ustedes. Ahora ustedes van a trabajar los primeros 6 días de la segunda semana, y el séptimo día van a reposar como yo reposé el primer sábado de la historia. Tal vez algunos elementos sorpresivos, hermanos y hermanas. Pero cuando uno lee el relato de la creación, uno se da cuenta claramente por qué es que Dios en Génesis no le dio mandato a Adán y Eva que observaran ese primer sábado. El cuarto mandamiento dice que a partir de la segunda semana, sí. Dios ahora dice, yo trabajé 6, reposé el séptimo, ahora yo les voy a dar la semana, la segunda semana, y ustedes van a trabajar 6 y van a reposar el séptimo día. Así que repasemos las razones por las cuales Dios no les mandó a Adán y Eva que observaran ese primer sábado. En primer lugar, ellos no podían cesar, que es lo que significa la palabra Shabbat, el séptimo día. No podían cesar porque no habían trabajado. ¿Cesar de qué? En segundo lugar, Dios tuvo que crear el sábado antes que pudiera dárselo al hombre. En tercer lugar, el sábado no llegó a ser santo sino hasta que terminó. Así que Dios no podía decirle a Adán y Eva que santificaran todo ese primer sábado.
En cuarto lugar, Dios no bendice y santifica las cosas para sí mismo, sino para el hombre. En quinto lugar, Adán y Eva no podrían haber seguido el ejemplo de Dios en guardar el sábado sin que Dios les diera primero el ejemplo. Y en último lugar, el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana, porque la primera semana ellos no habían trabajado 6 y el cuarto mandamiento dice 6 días trabajarás y luego reposarás el séptimo. Así que hemos visto el sábado en la creación. Esa es la primera dimensión del sábado. Claramente, el sábado se aplica no solo a Adán y Eva, sino se aplica a toda la raza humana. No es de los judíos, no es parte del antiguo pacto, no tiene nada que ver con el reposo que nos da Cristo del pecado, porque el sábado fue creado antes del pecado, antes que existieran los judíos, antes que hubiese viejo pacto. Hemos visto también que el sábado es el séptimo día de la semana. Y hemos visto que ese día Dios hizo 3 cosas. Dios reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Hemos visto que es el monumento conmemorativo de la creación y no podemos conmemorar la creación en otro día que el día que Dios estableció para conmemorarlo. Ahora vamos a una segunda dimensión del sábado. Una dimensión secundaria que tiene que ver con la redención. Es decir, cuando el hombre pecó, ahora el sábado desempeña una segunda función. El sábado apunta hacia el Redentor. Vamos a Deuteronomio 5 y el versículo 12 al 15. Deuteronomio 5, 12 al 15. Ustedes recuerdan que Israel estaba esclavo en Egipto. Y Dios libró a Israel de Egipto. Y la señal fue la sangre del cordero. Es decir, la sangre del cordero se colocó en el dintel y en los postes de la puerta. La sangre del cordero fue la marca de su liberación. Pero Dios estableció un monumento conmemorativo para recordar a Israel que ellos habían estado esclavos y que Dios los libró de servidumbre. Deuteronomio 5, 12 al 15 es una repetición del cuarto mandamiento, pero hay un detalle específicamente que es distinto, que se aplica a Israel y luego vamos a ver que se aplica también a los cristianos hoy en día. Deuteronomio 5, 12 al 15. Dios le dice al pueblo de Israel: guardarás el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, noten la motivación por la cual Israel debía guardar el sábado. Dice en el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Es decir, el sábado era conmemoración de la liberación de Israel de la servidumbre literal a los egipcios. Eran esclavos literales de los egipcios. Y el sábado fue la señal de que Dios los libró de su servidumbre a los egipcios. Ahora, la redención de Israel de Egipto apuntaba hacia una redención mucho mayor. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y Jesús nos libró cuando murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sábado es la señal de que Dios nos ha librado del pecado. Nos ha librado de la servidumbre al pecado. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿dónde dice la Biblia que el sábado es la señal de que Dios nos ha librado de servidumbre al pecado? Para esto tenemos que ir comenzando en Deuteronomio,
el capítulo 8 y el versículo 3. Vamos a hablar un rato del maná. El maná era alimento físico. El alimento tenía proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Sin embargo, el maná tenía un significado más profundo que meramente alimentar físicamente a los israelitas. El maná representaba algo espiritualmente. Noten Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. Deuteronomio 8, 3. Aquí Moisés está recordando el maná que Dios envió del cielo a Israel. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Ahora, ¿por qué les dio Dios maná? Aquí viene la razón. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no solo de maná físico que alimenta el cuerpo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jehová? Lo que sale de la boca de Jehová es su palabra. Es decir, el maná representa la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿la palabra de Dios es solo un libro o la palabra de Dios es una persona? En realidad, la palabra de Dios sí está escrita en la Biblia, pero la Biblia es una revelación de una persona, de Cristo Jesús. Es decir, el maná representaba la Biblia, la palabra de Jesús, pero el maná representaba también a Jesús en persona. Quiero que noten en 1 Corintios 10, 1 al 4, que el maná era alimento espiritual. No solamente era alimento físico, sino espiritual, porque representaba a Jesús. Dice en 1 Corintios 10, 1 al 4, donde el apóstol Pablo está repasando algunos de los episodios de la historia de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ahora escuchen, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Es decir, el agua que salió de la roca no solamente era H2O, no solamente era agua para satisfacer la necesidad física, sino que era bebida espiritual, porque representaba el Espíritu Santo. Y luego dice, porque bebían de la roca espiritual. La roca literal representaba espiritualmente algo. Bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora, examinemos un poquito más detenidamente el significado espiritual del maná. Vamos a Juan 6, 48 al 50. Juan 6 y el versículo 48 al 50. Aquí Jesús está hablando a un grupo de judíos y dice, yo soy el pan de vida. Es decir, el maná es Jesús. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Así que dice Jesús, yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron maná en el desierto y murieron. Pero Jesús dice, ustedes necesitan asimilarme a mí. Ahora, el maná entonces representa a Jesús, porque dice, yo soy el pan. Pero el maná representa algo específico en cuanto a Jesús. No solo a Jesús en términos generales, sino algo específico en cuanto a Jesús. Noten lo que dice el versículo 51 del capítulo 6. Juan 6, 51. Un poquito más específico de lo que representa el maná. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, que es el maná, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
¿Qué representa específicamente el maná en cuanto a Jesús? Representa la carne de Cristo Jesús. Ahora necesitamos ir a donde primero menciona la Biblia el maná para entender las implicaciones de este asunto, de que el maná representa la carne de Jesús. Ahora, ¿qué era el maná? El maná era un pan que caía del cielo. La palabra maná significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque cuando Israel salió a recoger el maná, dijeron ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues era pan de la panadería del cielo para alimentar a Israel en el desierto. Ahora, lo interesante en cuanto al maná, que representa la carne de Cristo Jesús, es que cuando el maná se recogía de un día para otro que no fuera viernes para sábado, dos cosas sucedían con el maná. Por ejemplo, si se recogía el maná el miércoles y se guardaba para el jueves, el maná criaba gusanos y hedía. Vamos a Éxodo 16, 19 y 20 para que ustedes puedan ver lo que pasaba con el maná cuando se recogía de un día para otro que no fuera de viernes para sábado. Dice, y les dijo Moisés, Éxodo 16, 19 y 20, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué pasaba con el maná cuando se guardaba de un día para otro que no fuera viernes para sábado? Criaba gusanos y hedía. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Ustedes saben muy bien que es un cuerpo en vías de descomposición. Ciertamente el maná no era pan común y corriente. Por ejemplo, ustedes van al supermercado y compran un pan. Ese pan ustedes lo pueden guardar de un día para otro y no cría gusanos ni hiede. Es más, lo pueden guardar por 2 o 3 semanas. Tampoco cría gusanos ni hiede. Le sale moho, sí, pero no cría gusanos y hiede. El maná era un alimento muy extraño, porque el maná, de un día para otro, cuando se recogía en cualquier día que no fuera viernes para sábado, criaba gusanos y hedía. Ahora le pregunté, ¿qué es lo que cría gusanos y hiede? Lo que cría gusanos y hiede es un cuerpo en vías de descomposición. ¿Y qué representa el maná? La carne de Jesús. Ahora, ¿qué pasaba cuando se recogía el maná del viernes para el sábado? Porque el sábado no caía maná. Dice en Éxodo 16, 23 y 24 lo siguiente. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de sábado, el sábado consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Cuando el maná se guardaba del viernes para el sábado, el maná estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Y qué representa el maná? Representa la carne o el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, ¿para dónde vamos con esto? Sigamos nuestro estudio analizando la cronología de la pasión de Cristo en los evangelios. Vamos a mirar las 3 últimas palabras de Cristo en la cruz. La antepenúltima, la penúltima y la última declaración de Cristo en la cruz. Vamos a Mateo 27 y el versículo 46, donde se encuentra la antepenúltima declaración de Cristo en la cruz. Dice, cerca de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Bueno, la hora novena en realidad son las 3 de la tarde. Ellos calculaban las horas de una forma distinta que nosotros hoy en día. La hora primera era las 6 de la mañana, la hora tercera era las 9, la hora sexta era las 12, la hora novena eran las 3 de la tarde. Así que era
cerca de la hora novena de las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era cerca de la hora novena. Todavía no eran las 3 de la tarde. Estaba por llegar las 3 de la tarde. Vamos a la penúltima declaración de Cristo en la cruz. Juan 19 y el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora recuerden esa expresión, consumado es. ¿Recuerdan que Génesis dice que Dios terminó su obra el sexto día? Dice, Dios terminó su obra el sexto día. Ahora encontramos que Jesús dice en la cruz el sexto día, viernes de la tarde, consumado es, que significa se terminó. Es decir, está concluyendo su obra de redención el sexto día como en la creación. Así que dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, es interesante que Lucas 23:46 menciona la última declaración de Cristo en la cruz. Es decir, Juan 19 no tiene la última. Hay que comparar los 3 evangelios. Es decir, hay que ir a Mateo 27, versículo 46, para la antepenúltima, a Juan 19:30 para la penúltima, y a Lucas 23:46 para la última declaración de Cristo en la cruz. Dice en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No cabe duda que Jesús murió a las 3 de la tarde en lo que los cristianos llaman Viernes Santo. Ahora, alguno podrá decir, pastor, ¿cómo sabe usted que Cristo murió a las 3 de la tarde? Bueno, la hora novena era las 3 de la tarde, pero vamos a mirarlo un poco más específicamente. Para entenderlo tenemos que ir a Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6. Jesús murió como el Cordero Pascual. Es decir, el Señor Jesucristo estaba cumpliendo la fiesta de la Pascua. Estaban por sacrificar el Cordero Pascual. Ahora, noten Éxodo 12 y el versículo 6, ¿cuándo era que se sacrificaba el Cordero Pascual? Dice allí, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará al Cordero toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, el Cordero debía sacrificarse entre las 2 tardes. Y alguno podrá decir, pastor, ¿qué significa esa expresión entre las 2 tardes? Bueno, los judíos concebían que la primera tarde comenzaba cuando el sol iniciaba su descenso del meridiano. Es decir, cuando el sol llega directamente sobre la cabeza y comienza su descenso, esa es la primera tarde. Por eso es que nosotros decimos que después de las 12 son las horas de la ¿qué? Las horas de la tarde. Ahora, la segunda tarde venía cuando se ponía el sol. Cuando se ocultaba el sol, era la segunda tarde. Ahora yo pregunto, ¿cuándo sería entonces entre las 2 tardes? Bueno, entre mediodía y las 6 de la tarde, que es la hora cuando se pone el sol en Israel, serían las 3 de la tarde. Es decir, el sexto día Jesús dijo, consumado es decir, terminé mi obra, pues había terminado su obra de redención para la raza humana. Había hecho provisión para la salvación de todos. Es decir, Cristo creó el mundo en 6 días, reposó el séptimo y dijo, se terminó el sexto día. En la redención, el sexto día, Cristo dice, se terminó. Y luego entonces, ¿qué sucede el séptimo día en la redención? Antes de eso necesito explicar algo. Y es que el cordero era sacrificado a las 3 de la tarde. Pero la gente no consumía el cordero hasta que se ocultaba el sol, porque había un proceso de preparación entre las 3 de la tarde y cuando se ocultaba el sol. ¿Qué era la preparación necesaria? Pues tenían que sacrificar el cordero, tenían que lavar el cordero y luego tenían que asarlo entero para que la gente entonces pudiera participar del cordero pascual cuando se ocultara el sol con la familia.
Ahora, Jesús murió a las 3 de la tarde, pero hubiera tomado un tiempo para que Jesús fuera depositado en el sepulcro. ¿Qué tenía que suceder antes que comenzara el sábado, entre las 3 de la tarde y cuando se ocultaba el sol? Déjenme darles una lista. José de Arimatea tuvo que ir a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Fue necesario bajar a Jesús de la cruz. Fue necesario limpiar su cuerpo, envolver el cuerpo en los lienzos, transportarlo al lugar de sepultura, colocarlo en el sepulcro, rodar la piedra enfrente del sepulcro y luego regresar a casa. Cuando el sábado comenzó, el cuerpo de Jesús estaba reposando en el sepulcro. Es el único de los 3 días de la pasión de Jesús a donde Jesús reposó el día completo. Jesús estaba en el sepulcro antes de comenzar el sábado y resucitó después de concluir el sábado. Reposó todo el día sábado en el sepulcro. Solamente parte del viernes y parte del domingo fueron los 3 días que Jesús pasó su pasión. Pero el sábado reposó en el sepulcro todo el día después de decir, consumado es en la cruz. Ahora vamos a mirar la secuencia de días para que quede absolutamente claro, especialmente si hay personas que están viendo que no son adventistas, que no han entendido esto hasta ahora. Vamos a ver la secuencia de días de la pasión de Jesús. Lucas 23, versículos 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Ok, ¿qué día murió Jesús? El día de preparación. Y estaba por comenzar el sábado. Es decir, el siguiente día después del día de preparación es el sábado. Así que, ¿qué día murió Jesús? El viernes. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Es decir, las mujeres vieron que se colocó el cuerpo de Jesús en el sepulcro y luego, ¿qué hace? Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El 4º mandamiento. ¿Qué hicieron el sábado? Descansaron. Mientras el cuerpo de Jesús descansaba en el sepulcro, los seguidores de Jesús estaban reposando fuera del sepulcro. Y luego entonces, Lucas 24:1 dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Yo pregunto, ¿el primer día de la semana es sábado? No. El sábado es el día antes del primer día de la semana, es el 7º día. Y claro, Satanás ha hecho algunos trucos con este asunto. Por ejemplo, si ustedes van a la página web de Avianca, van a encontrar que en el calendario el primer día es el lunes. Ahora, si se empieza la semana con el lunes, ¿cuál sería el 7º día? El 7º día sería el domingo. Quiere dejar la impresión de que el domingo es el 7º día, pero el domingo no es el 7º día. El domingo es el primer día. El 7º día fue el día que Cristo reposó en el sepulcro. Ahora algunos dicen, pero pastor, ¿cómo sabe usted que no se ha perdido la secuencia de días y que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Cristo? Bueno, la razón es muy sencilla. Y cuando alguien objeta de esta manera y dice, no podemos saber que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Jesús, lo que yo hago es hacerles una pregunta o una serie de preguntas. ¿Qué día guarda usted como día de reposo? El domingo, dicen ellos. Y les digo, ¿y por qué guardan el domingo? Porque ese fue el día que Cristo resucitó. Entonces les pregunto, les digo, entonces tú me estás diciendo que el domingo que tú guardas hoy, lo guardas porque ese es el mismo día que Cristo resucitó. Sí, y dicen, sí, sí, sí. Y entonces les digo, pues si el domingo de hoy es el mismo día que Cristo resucitó, pues entonces el sábado es el mismo sábado. No puede decir que el domingo es el mismo domingo, pero el sábado no es el mismo sábado. Ahora ustedes dicen, pero pastor, entonces, ¿qué tiene que decir el maná en cuanto al sábado en la redención? Aquí llegamos al punto clave.
Volvamos a Juan 6 y el versículo 51. Juan 6, 51. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, algunas versiones traducen mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, vamos al Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Voy a leer de la versión Reina Valera de 1990. Es muy interesante este salmo. Es una profecía mesiánica en cuanto a Jesús. Lo que Jesús iba a decir 1000 años después. Dice allí en el Salmo 16 y el versículo 8, al Eterno he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí está hablando a Jesús. Por eso se alegra mi corazón y se goza mi gloria. Ahora escuchen bien. También mi cuerpo reposará seguro. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, 1000 años antes que ocurra, mi cuerpo reposará, esa palabra clave, reposará seguro, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué iba a pasar mientras el cuerpo de Cristo reposara en el sepulcro? Su cuerpo no iba a ver ¿qué? No iba a haber corrupción. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si la persona muere el viernes? ¿Qué hubiera empezado a ocurrir con ese cuerpo? Hubiera comenzado el proceso de descomposición. Hubiera empezado el proceso que llevaría a criar gusanos y a oler ese cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes, porque Él era lo que representaba el maná. Así como el maná no criaba gusanos ni hedía el sábado, de la misma manera el cuerpo de Jesús no empezó a criar gusanos ni a oler en sábado, porque Él era lo que el maná representaba. Ahora, alguno podría pensar, pastor, pero ¿cómo sabe usted que el Salmo 16 está refiriéndose a Jesús, al Mesías? Sencillamente porque así lo declara el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 2, 25 al 27, a donde el apóstol San Pedro está predicando su sermón en el día del Pentecostés. Dice allí en Hechos el capítulo 2 y el versículo 25, porque David dice de él, es decir, cuando David escribió el Salmo 16, estaba hablando de Jesús, porque David dice de él, yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Nuevamente la carne de Cristo descansa en esperanza. ¿Por qué razón? Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está aplicando el Salmo a Jesús. Y alguno dirá, pero ahí no dice nada, ahí sencillamente está citando las palabras de David. Bueno, noten el capítulo 2 de Hechos y el versículo 30 al 32. Siendo David profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono, lo vio de antemano y habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora entonces, ¿por qué resucitó Jesús el primer día de la semana? Escuchen bien lo que voy a decir ahora, es muy importante. Repasando, Jesús trabajó 6 días en la creación, reposó el séptimo, el sexto, y luego dijo, se terminó al terminar los primeros 6 días. Jesús desempeñó la obra de la redención. El sexto día Jesús dijo en la cruz, se terminó. Y luego Jesús reposó de su obra de redención en el sepulcro. Ahora, algunos cristianos dicen que Jesús escogió resucitar el domingo para indicarle a la iglesia de que ese día ahora era santo y se debía guardar en honor a la resurrección de Cristo.
En ninguna parte de la Biblia dice tal cosa. Es pura especulación humana. ¿Por qué entonces resucitó Jesús el domingo? Jesús resucitó el domingo porque tenía que reposar en el sepulcro de su obra de redención el sábado. Es decir, el día importante no es el domingo, el día importante es el sábado. Pues si Jesús tenía que reposar de su obra de redención el sábado, como había hecho de la creación al principio, pues entonces, ¿qué día iba a resucitar? Si tenía que reposar en el sepulcro como señal de redención el sábado, lógicamente resucitaría el domingo. Pero no porque el domingo es importante, sino porque el día que reposó en el sepulcro era importante. Ahora, ¿no es interesante, mis queridos hermanos y amigos, que en Semana Santa la gente celebra Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, jueves santo, viernes santo, domingo de resurrección, pero casi nada se dice del sábado? Yo sé que se llama sábado de gloria, pero en Semana Santa, el sábado la gente se está recuperando de la borrachera que se echaron el viernes en la noche. Pero en realidad no se dice nada del sábado prácticamente en Semana Santa. Todos los otros días son días supremamente importantes. Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, jueves santo, viernes santo, domingo de resurrección. Todos esos son importantes. Pero el sábado no se dice casi nada, porque Satanás quiere esconder el significado del sábado. Quiere esconder que el sábado debemos guardarlo no solo en honor al Creador, sino en honor al Redentor. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces al año celebra la iglesia cristiana el Domingo de Ramos? Una vez al año, ¿verdad? ¿Cuántas veces al año se celebra miércoles de ceniza? Una vez al año. ¿Cuántas veces al año se celebra Jueves Santo? Una vez al año. ¿Cuántas veces al año se celebra el Viernes Santo? Una vez al año. ¿Cuántas veces ocurre que los cristianos celebran Sábado de Gloria? Aunque no lo celebran, no se dice mucho de eso. Una vez al año. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Por qué hay que celebrar el domingo cada semana? Domingo de resurrección cada semana. Es una creación humana, mis apreciados hermanos y hermanas. Y si hay alguna persona que no es adventista que está escuchando. Las iglesias celebran los eventos de Semana Santa una vez al año. Menos el domingo, que celebran la resurrección cada semana. No tiene lógica ni razón bíblica. Ahora, el Papa Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, que significa el Día del Señor, da una larga lista de acontecimientos que ocurrieron el domingo de resurrección y los domingos posteriores. Él da una lista, él dice, Jesús resucitó el domingo, Jesús caminó con 2 de sus seguidores a Emaús el domingo, se le apareció a sus discípulos el domingo en la noche, se les apareció a sus discípulos el siguiente domingo, el Espíritu Santo fue derramado el domingo, la primera proclamación del Evangelio fue domingo, los primeros bautismos en el día del Pentecostés fue domingo, y él dice, el domingo, supremamente importante. Pero en realidad esta larga lista, a pesar de que parece ser impresionante, es inverosímil. Ya hemos visto que el día importante no era el domingo, sino el día antes del domingo. Si la carne de Jesús tenía que reposar en el sepulcro todo el día sábado, entonces tendría que resucitar el domingo y el Espíritu Santo tendría también que derramarse en domingo exactamente 50 días después de la resurrección. Hermanos y hermanas, en la Biblia nunca se le dice al sábado el sábado de los judíos. Tanto Juan Pablo II como Francisco I han dicho que el domingo es el día del Señor. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es día del Señor. También se refieren al sábado, el séptimo día, como el sábado de los judíos. Ni una sola vez en la Biblia se dice que el sábado es el sábado de los judíos. El sábado se llama, en Éxodo 28 y 9, el sábado del Señor tu Dios. En Isaías 58, 13 y 14, Dios se refiere al sábado como mi santo día. En Marcos 2, 27, Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. En Ezequiel 20, 12 y 20, Dios dice, santificad mis sábados.
Y en Éxodo 16, 23 dice el santo día sábado, el sábado consagrado a Jehová. No es el día de los judíos, es el día del Señor, porque Dios lo estableció al comienzo de la historia. Ahora vamos rápidamente a la última dimensión del sábado, la tercera dimensión del sábado. ¿Cuál es la tercera dimensión del sábado? Bueno, vamos a Jeremías 4 y el versículo 23 al 26. Jeremías 4, 23 al 26. ¿Recuerdan las tres características del mundo antes de la semana de la creación? Desordenado, vacío y sin luz. Y puedo agregar que no había vida en el planeta tampoco. Noten lo que dice Jeremías 4, 23 al 26 en cuanto a lo que va a pasar con la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Dice Jeremías, miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz. La tierra va a volver a la condición en que se encontraba antes de la semana de la creación. Sigue el versículo 24, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Fíjese que no hay seres humanos ni siquiera. Versículo 26, miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Ahora yo pregunto, ¿en cuántos días creen ustedes que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Porque la tierra, según Jeremías, va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación, desordenada, vacía, sin luz y sin habitantes. ¿En cuántos días creen ustedes que Jesús va a crear cielos nuevos y tierra nueva? ¿Sería lógico pensar que lo va a hacer en 6 días? No solo es lógico, sino que se los voy a comprobar. Primero vamos a leer Apocalipsis 21 y el versículo 3 al 7. Recuerden que la creación dice que Jesús terminó el sexto día. En la cruz Jesús dijo el sexto día, consumado es, terminé. Pues cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva, también va a decir, terminé. Note lo que dice Apocalipsis 21, 3 al 7. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo, ahora escuchen bien, yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, Dios dice, voy a hacer todas las cosas nuevas. Y entonces dice, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Va a ser nuevas todas las cosas y va a decir, ¿qué cosa? Hecho está. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús va a tomar 6 días para recrear cielos nuevos y tierra nueva? Vamos a Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Esto está hablando de cuando Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, que ya vamos a ver, o hemos visto en Apocalipsis 21, que cuando Él termina su obra dicha, hecho está. Y luego, ¿qué va a suceder después que diga hecho está? Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cómo es el asunto? Vamos a ir de mes en mes, y eso es para participar del árbol de la vida, según Apocalipsis 22 y el versículo 2. Y de sábado en sábado vamos a ir a adorar delante de Jehová. ¿Por qué de sábado en sábado? Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago. Es decir, vamos a ir de sábado en sábado para conmemorar la recreación del cielo y de la tierra
para volver las cosas a como eran en la semana de la creación. Ahora, es interesante que no cabe duda que Dios va a usar 6 días para crear este mundo nuevo y luego se va a reposar el séptimo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Él va a usar 6 días? Es muy sencillo. ¿Qué día vamos nosotros a ir a conmemorar la creación de cielos nuevos y tierra nueva? Ya leímos, de sábado en sábado. Pero el problema es que no podemos tener un séptimo día sábado sin tener los primeros 6. Es decir, vamos a ir de sábado en sábado, de séptimo día en séptimo día, porque Dios va a usar los primeros 6 para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Es interesante que el Papa Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, dijo que cuando se acabe todo y haya cielos nuevos y tierra nueva, viviremos en un eterno domingo. Eso es lo que dice en su carta pastoral. Es decir, va a haber un eterno domingo. ¿Cómo que un eterno domingo? Si vamos a ir de sábado en sábado, significa que va a haber semanas, va a haber días, va a haber meses y va a haber también años. Así que en cortas cuentas, el sábado es señal de creación. Cristo trabajó 6 días, cesó el 6º día, terminó y descansó el 7º día en conmemoración de su obra de creación. En la redención, Jesús trabaja durante su ministerio. El 6º día dice, consumado es, terminé mi obra de redención, reposa en el sepulcro el 7º día y sus seguidores fuera del sepulcro el 7º día. Y luego hace cielos nuevos y tierra nueva en 6 días. Dice, consumado es, hecho está. Y luego, el 7º día vamos de sábado en sábado a adorar delante de Jehová. El sábado es un día para suspender la rutina de la vida semanal. Es un día para adorar, para ir a la iglesia, para cantar himnos, para orar, para estudiar la palabra, para disfrutar de la naturaleza, visitar a los enfermos, ayudar a los pobres, estar con la familia, darles un reposo a los trabajadores, a las bestias y a las visitas que tenemos en la casa. En verdad, el sábado es reposo divino para la inquietud humana. Pero el día correcto es el sábado, no es el domingo. Así que la gran prueba final, entendemos los adventistas, tiene que ver con el día que nosotros guardamos. Pero el día solamente es la señal de cuál autoridad obedecemos. Si yo guardo el sábado, estoy obedeciendo al creador del sábado, al que creó este mundo, al que redime este mundo, al que va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Cuando guardo el sábado, estoy reconociendo su autoridad. Pero si yo guardo el domingo, estoy reconociendo la autoridad del papado, que dice haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Así que la gran prueba final tiene que ver con cuál autoridad aceptamos nosotros, demostrándolo con el día que nosotros guardamos. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, párrafo 237, escribió lo siguiente: el domingo, así como el sábado judío. ¿Cómo que sábado judío? Eso no es lo que dice la Biblia. Pero escribe, el domingo, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Es decir, es un sábado para ampliar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El único problema es que el Papa tiene el día equivocado. Dice que es el domingo y no el sábado judío. La Biblia dice que es el sábado de Jehová y no el domingo. Así que cuando nosotros guardamos el sábado, estamos conmemorando mucho más que la creación. Estamos conmemorando la redención y estamos mirando hacia un futuro cuando Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, y cada sábado iremos a adorar delante de Él para conmemorar a nuestro maravilloso Creador, Redentor y Restaurador. Oremos. Padre, gracias te damos por el sábado.
Gracias porque podemos suspender todo lo nuestro para reposar en ti. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de este día de reposo y ayúdanos a proclamarlo a aquellas personas que no están disfrutando esta maravillosa